Saludos familia, qué placer es encontrarnos otra vez a través de la distancia. Un abrazo, bienvenidos a esta serie que estaremos estudiando en este tiempo de pandemia. Continuamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, ya que ese Dios maravilloso nos da la fortaleza y la esperanza. Por eso hoy, bienvenidos. Allí donde estén, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, a través del internet, pero queremos llegar a ustedes con la palabra del Señor. Nos pueden seguir a través de las plataformas sociales, como las pueden ver en la pantalla. El tema que hemos escogido para hoy es el Yo soy tu Dios. Estaremos durante esta semana exponiendo su palabra. El texto bíblico lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a elevar una plegaria a lo que es a nuestro Dios. Los invito a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, agradecidos contigo por el don de la vida. En medio de la crisis, en medio del temor, en medio de la agonía, gracias porque estás con nosotros como el gran yo soy. Hoy venimos, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, y queremos que nos aceptes como tus hijos. Una vez más, pedimos perdón y queremos, Señor, que nos selles con el sello del Espíritu de Dios, que nos dé sabiduría al exponer su palabra. Gracias porque los amigos y hermanos que van a ver estas transmisiones, que en su hogar, que su familia pueda ser una bendición. Si hay alguna dificultad, Señor, pon tu mano sanadora y es un milagro que ellos necesitan, que la gloria de Dios se pueda manifestar en su hogar. Gracias porque tú eres nuestro gran yo soy. En el nombre del Padre oramos, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos adelante y qué alegría. Vamos a presentarle este himno que nos da y nos eleva al Dios de la bondad, al Dios de la misericordia. ¿A dónde va tu caminar? Sabes bien a dónde llegará. Tu gran final ya cerca está, que el Señor espera pronto tu llegar. Encontrarás felicidad, vida nueva y la oportunidad de volver a estar y poder morar con aquellos que un día nos dejaron de tristeza y soledad. ¿A dónde vas? ¿Con quién te irás? Si no a Jesús. Soy de Jesús, de Él y nadie más. Adoro su bondad y su poder perdonador. Soy de Jesús y ahí está mi elección. No importa dónde vaya, si es con Él, soy vencedor. Soy de Jesús, de Él y nadie más. Adoro su bondad y su poder perdonador. Soy de Jesús y ahí está mi elección. No importa dónde vaya, si es con Él, soy vencedor. Gracias a Dios porque encontramos nosotros ese gran yo soy que está con cada uno de nosotros. Vamos a escuchar una narración con respecto a lo que es el gran yo soy. Libro A fin de conocerle, capítulo 6. El gran yo soy. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58.
Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe y confiar en el gran yo soy. Nuestro Salvador dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. 15 siglos antes de que Cristo dejara sus atavíos reales, su corona real y dejara su puesto de honor en las cortes celestiales, asumiera la humanidad y caminara entre los hijos de los hombres, Abraham vio su día y se alegró. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El gran yo soy es ese Dios poderoso que cada uno de nosotros podemos entender ese gozo y esa alegría que nos da esa fortaleza especial. Gracias a Dios porque entonces Jesucristo es en el Antiguo Testamento el gran yo soy. Estudiaremos la identidad de Jesús. ¿Alguien se ha preguntado en algún momento quién es Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Qué piensa la gente de él? Estudiaremos a través de la Torá cómo el Señor nos presenta al gran yo soy. Los líderes de la iglesia y a través de la Biblia, en los milagros que encontramos en Jesús, podemos nosotros saber de grandes milagros que hay, acerca de 34 milagros. Pero, ¿cómo es posible que a veces no hemos podido entender o poner en nuestro corazón uno de ellos? Aunque sea un solo milagro, poderlo poner en nuestra práctica. El milagro que Cristo quiere hacer en su vida y en la vida es transformar nuestra vida. Y cómo es difícil a veces dejarlo que Él trabaje en cada uno de nosotros. Por eso a Jesús le dieron diferentes nombres allí en aquel tiempo de la historia. Aproximadamente hay 14 nombres que le colocan porque lo quieren colocar a un estándar del ser humano. Pero Dios es omnipresente, omnipresente, omnisciente. Algunos han llamado a Jesús como el Galileo, otros lo llaman como el cómico o el cósmico, el maestro de sentido común, otros lo llaman el payaso, el evangélico, otros lo llaman la superestrella, el negociador, el economista, el capitalista, el socialista, el revolucionario, el defensor de la libertad, o el carpintero, o por qué no también lo llaman el mago, porque hacía milagros. Eso es la historia y algunas personas, pero dejemos que la palabra de Dios nos diga cómo se llama Jesús. Y él mismo se identificó, él mismo dijo, la palabra de Dios dice, él mismo muestra sus credenciales que dice, yo soy. Y con ese yo soy es ese nombre que es para el pasado, para el presente y para el futuro, porque Dios es eterno. Entonces él escribe, yo soy Dios para el incrédulo y para el que tiene gran idolatría. Yo soy la luz del mundo para el que está en tinieblas en el pecado. Yo soy el pan de vida para el que tiene hambre. Yo soy el agua de vida para el que tiene sed. Yo soy el camino para el que está desorientado. Yo soy la verdad para el escéptico. Yo soy el buen pastor para aquel que está alejado del rebaño. Yo soy el Salvador para los que están sin esperanza. Yo soy la resurrección y la vida para los muertos que tienen miedo
para los vivos que tenemos miedo a la muerte, Él es la resurrección y Él es la vida. Yo soy el Santo de Israel para el pecador. Pero también en el libro de Apocalipsis, yo soy el Alfa y la Omega para los que tienen ansias del futuro. Por eso Jesucristo es todo para nosotros. Y Él continúa la pregunta diciendo, ¿y pensáis y vosotros que quién sois? Cuando nos preguntan esto, cuando tenemos esa visión clara de quién es Jesús, Dios revela su plan en cada una de nuestra vida. Y al revelarnos su plan de salvación, entonces ese plan es implantado en nuestro interior, en nuestro corazón. A este proceso se le llama la justificación. Durante esta serie tendremos la vislumbre verdadera de estudiar la palabra de Dios para estudiar los nombres de Jesús. No podemos perder ninguno de ellos porque cada uno tiene un significado especial. Y gracias a Dios por eso, porque entonces en la Biblia, a través de la Torá, nosotros hoy estudiaremos Yo soy tu Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 22 nos dice, Yo soy Jehová tu Dios, que se saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La Torá es el nombre hebreo que se le da a los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco. Torá viene del verbo que es yarak, y básicamente significa tirar, pero en algún otro contexto también nos enseña el verbo de esta manera. Ese verbo puede significar mostrar el camino o enseñar. La Torá nos enseña entonces, yo soy tu Dios. Qué maravilloso saber que nosotros tenemos un Dios. Y algunas características de ese Dios las vamos a estudiar más adelante. Familia, no estamos solos en medio de esta dificultad. No estamos solos en medio de esta pandemia. Dios está al control de la historia. No tenemos que tener temor a esta crisis, porque Jesús ya pasó por ese camino que usted y yo necesitamos recorrer. Para nosotros creer en ese Dios necesitamos fe, en ese yo soy. Y el Señor está con usted en su casa, en su familia, en su iglesia. Por eso tenemos que continuar adelante de la mano con Cristo Jesús para triunfar. Él es nuestro vencedor y nosotros estamos de parte del vencedor que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo lo saqué de tierra de Egipto, donde vivías como un esclavo. El Señor ha sacado a su pueblo de la esclavitud. Y de pronto, si usted está en alguna esclavitud de alguna situación, el Señor también te puede sacar, porque Él es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Él es nuestro Padre eterno, pero también es nuestro príncipe de paz. La Torá es el nombre hebreo, lo acabamos de hablar. Entonces, también está allí los 10 mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. En la Torá se presenta a Dios como, número 1, el Dios vivo. Y vemos nosotros allí cuando Moisés estaba hablando con Dios y el pueblo estaba aterrorizado. Y Deuteronomio 5:26 dice, Moisés preguntó, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún vivimos? Dice el texto. El Señor nos pregunta porque Dios es un Dios vivo. Los egipcios, por ejemplo, concebían a sus dioses como vivos, pero adoraban al sol, a los animales, al río Nilo y al propio faraón y a los astros. Pero el Señor nos llama hoy, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, familia. Llegaron a entender a Jehová que Él era el Dios vivo, que era de una dimensión muy superior a la de los dioses, al río Nilo, al faraón, al sol o a la luna. En su corazón hay un Dios vivo. En el libro de Deuteronomio nos enseñaba cómo es ese Dios vivo,
Pero el Salmo 84 nos dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y cuando María Magdalena fue allí a la tumba, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Allí Dios, a través de Jesús, nos habla de que ese Dios que usted cree, que el Dios que yo creo, es un Dios vivo desde ahora y para siempre. Pero también tenemos otra característica, el Dios que actúa. Ese Dios que actúa es un Dios de gran experiencia para usted y para mí. El Dios poderoso, el Dios que actúa tanto para la salvación como por los actos de juicio para otros, dependiendo del tipo de relación que tenían con Él, ya sea recta o no. La relación que usted tiene con Dios, en ese Dios que actúa mientras usted espera, mientras nosotros dormimos, Dios está trabajando. Dios no es un Dios que duerme todo el tiempo. Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Por eso Él nos llama a que podamos servirle a Él de todo nuestro corazón. El Dios que actúa, Dios se muestra vivo, Dios actúa, Dios es nuestra experiencia. Familia, Dios es real. No lo podemos ver, pero gracias a Dios lo podemos sentir. Esa es la identidad de Jesús en nuestras vidas, que tenemos a un Cristo, a un Dios salvador, un Dios sanador, un Dios poderoso, mucho más fuerte que esta pandemia. Así como el pueblo de Israel navegó 40 años y pasó navegando por ese mar rojo como Dios lo abrió, porque Dios es un Dios de poder. ¿Tiene alguna dificultad, algún imposible? Dios es el Dios de los imposibles. Cristo Jesús es el camino y es la verdad y es la vida. Y por eso Él nos enseña que debemos ir a Él de todo nuestro corazón. En el Antiguo Testamento se mostraba los actos del gran poder de Dios como actuaba. Allí estaba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia. Dios mandó a Moisés y a Aarón. Y entonces le preguntan a Moisés, si preguntaran, Dios le dice en Éxodo capítulo 3, y si me preguntan de dónde, qué parte voy, Dios le dijo, di que va de parte del gran yo soy. Y por eso el Señor nos enseña que ese gran yo soy es el todo para cada uno de nosotros. Ese Dios es el Dios que nos enseña, que nos dice, que nos muestra y que nos hace ver la gloria de Dios. Por eso, familia, ese Dios que actúa es un Dios poderoso, no es un Dios que duerme. Número 3, el Dios que crea. Ese Dios que crea, la Torá lo presenta como el primero en el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y qué más, y la tierra. Un Dios que creó a todo el universo, un Dios que creó a sus hijos, que creó a su hogar, que creó a su familia, porque Dios quiere que vivamos con la esperanza de la gloria en Cristo Jesús. Ese Dios quiere que podamos internalizar a ese Dios en cada una de nuestras vidas, porque nuestro Dios es un Dios de paz, es un Dios que no envía a nosotros enfermedades. Es un Dios que nos permite pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero que está con usted y que está conmigo. Así que familia, en medio de toda esta situación que el mundo está pasando, usted y yo estamos en las mejores manos. Estamos en las manos del gran yo soy, porque ese Dios que crea, ese Dios que creó al hombre, también nos preparó para vivir en esta tierra. Y gracias a Dios, hoy usted y yo tenemos la vida en Cristo Jesús y en sus manos, porque Él cuidará de nosotros. Ese Dios que crea es ese Dios protector. La Torá nos enseña que la raza humana, tanto el hombre como la mujer, fueron creados por las manos de Dios. Y nos enseña y nos lleva, varón y hembra fueron creados. Por lo tanto, Dios se implicó en la participación continua de la creación de cada especie e hizo el hombre, la mujer, a su imagen y semejanza. Por eso nosotros tenemos un valor, porque somos creados por nuestro Padre Celestial.
Número 4. Cómo la Torá nos enseña a través de Cristo Jesús. Y Él lo llama el Dios único. Por revelarse como el Dios vivo, el Dios activo, el Dios creador, también en la historia lo vemos como el Dios único. Jehová se mostró como incomparable con relación a todos los dioses del mundo antiguo. En el caso del Baal de la Canaán, por ejemplo, eran muchos dioses. Recordamos que el pueblo del faraón eran politeístas, creían en muchas cosas, pero Dios es el Dios de Israel que los sacó de la esclavitud de Egipto y al sacarlos de día los guiaba con una columna de nube y por la noche para guiarlos entonces había una columna de luz y los guiaba. Y gracias a Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, usted y yo, hoy somos guiados por la palabra del Señor. Hoy no estamos en tinieblas. Teníamos por la luz de las profecías que todas estas cosas iban a llegar, porque el Dios único ya nos había enseñado. Pero gloria a Dios, nosotros podemos entender, ese Dios es poderoso para cada uno de nosotros. Por eso debemos tener fe. Al contrario de los dioses egipcios y cananeos, Jehová es uno solo, es único en su relación con las otras divinidades. Así Moisés lo definió de la siguiente manera: Jehová nuestro Dios uno es. Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios uno es. Pero también hay otra característica, el Dios ético. Ético, en medio de estas circunstancias donde todo es corrupción, donde todo es mentira, es robo, el Señor nos llama a ser éticos, pues es justo y recto con su justicia, y su rectitud juzgará a todos los hombres. Ese Dios es el Dios ético. A Abraham se le habló de ese Dios y apeló a la justicia. Recordemos nosotros cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y el Señor estaba allí hablando con Moisés, hablando en el libro de Éxodo, capítulo 3, y le enseñaba que cómo iba a destruir el pueblo, pero Dios anhelaba, y en el corazón de ese pueblo estaba allí. Y entonces Abraham le pregunta: si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿los vas a destruir? Y Dios le dice: no, si hay 50 no, si hay 40, si hay 20, si hay 30, si hay 10 justos, no se va a destruir, porque tú eres un juez de toda la tierra. Nos hace hacer porque Dios es justo, pero apeló a la justicia. Lejos de ti está hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, que hagas que sea del justo y que trates como el justo al impío. El juez justo de toda la tierra no hará hacer al juez justo. Génesis 18:25. Sin duda, Abraham revela así el concepto del carácter de ¿quién? De Dios. Allí estaba el carácter de Dios imbuido en ese momento. El carácter de Dios estaba porque nuestro Dios es un Dios ético. No se deja comprar, es un juez que está delante allí, y cuando sea el día del juicio, nosotros que todos podemos comparecer, estaremos frente al Dios ético, porque ese Dios es un Dios justo y misericordioso. ¿No le parece, familia, maravilloso nosotros creer en ese Dios vivo, creador, poderoso, justo, nuevo y a la vez también ético? Pero también la Torá nos da otro concepto de lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios es rey. El Dios de la Torá es rey. Él reina a través de su pueblo para salvar a su pueblo de entre el pueblo de toda la tierra. Ese es Jehová, el Señor nuestro, el rey. Por eso lo declaró Abraham. En el concepto del reino de los israelitas, se originó junto con la alianza hecha con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. La alianza significa la aceptación por parte de Israel de la soberanía de Jehová
Y fue juntamente aquí donde comenzó la nación del dominio de Dios sobre su pueblo, el reino de Dios. Como creador y redentor de Israel, Jehová tenía todo el derecho de mostrarse como rey. Éxodo 2, 1 y 2. Las palabras de Abraham reservan para resumir lo que es el propósito benéfico y salvífico del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová va por el pueblo a favor de todos los pueblos. Génesis 12, 2 y 3 dice, y haré de ti una grande nación, y te bendeciré en gran manera su nombre, y será bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alabado sea Dios, porque el nombre del Señor fueran benditas toda la tierra. Pero también hay otro Dios, y es el Dios que vendrá. Ese Dios que va a regresar es el Dios de la Torá, es el Dios de Israel, es su Dios y es mi Dios. Y muy pronto va a venir. Por eso, familia, predicamos el Evangelio para que otros conozcan el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros queremos saber cuán grande es nuestro Dios. Escuchemos esta narración. Libro a fin de conocerle, capítulo 6. El gran yo soy. Cristo estaba usando el gran nombre de Dios que fue dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna. Isaías también vio a Cristo y sus palabras proféticas están llenas de significado. Hablando por él, el Señor dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Isaías 43, 3 al 15. Cuando Jesús vino a nuestro mundo, se proclamó a sí mismo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Debe creerse en el Señor, y debe servírselo como al gran yo soy, y debemos confiar implícitamente en Él. Amén. Creer en el Señor Jesucristo. El llamado para hoy es que hemos aprendido que tenemos un Dios vivo, que Jesucristo está vivo. El Dios que actúa es un Dios que no solamente duerme, su Dios y mi Dios es un Dios que actúa. El Dios que crea, somos creados a la imagen de Dios. Es ese Dios único. Jehová nuestro Dios uno es. Es el Dios ético. Dios tiene ética. Y el Dios es rey. Así que el Dios de la Torá no es un Dios cualquiera, es un Dios semejante a nuestro Padre Celestial, así como sacó a Israel del río y abrió y ellos pasaron. Por eso el Dios de la Torá es de una dimensión superior. Y Él te llama hoy a ti, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos llama y nos dice que está esperando cada uno de nosotros para que abramos nuestro corazón, para que llene nuestras vidas, porque ese Dios que está próximo a venir vendrá por ti y por mí. Y hoy es el tiempo de estar preparados, porque muy pronto vendrá Jesús a llevarnos. Apreciada familia, el Señor nos invita a entregar nuestra vida hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que la gracia del cielo esté con cada una de nuestras vidas y que podamos saber que ese Dios poderoso, que ese Dios de amor, muy pronto va a venir por ti y por mí. Y recordemos, el yo soy es el que está a nuestro lado.
Es ese Dios fuerte, ese Dios, ese Rey, ese único, ese Dios que crea, ese Dios que actúa, ese Dios vivo. Orémosle a nuestro Dios vivo para que podamos estar preparados para su regreso. El próximo tema será: Yo soy la luz del mundo. Oremos a Dios para que podamos prepararnos. Querido Dios, gracias por tu infinita misericordia y su amor. Hoy venimos a entregarnos a ti. Reciba a cada familia, a cada hermano, a cada amigo que escuche este tema. Señor, séllalo con el sello del Dios vivo desde ahora y para siempre. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios esté con cada uno de vosotros. Dios les bendiga.